Buenos días, mi nombre es Maribel Cepeda Almaraz, soy licenciada en enfermería, egresada de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UAM. Tengo una maestría en enfermería perinatal también por la Facultad de Enfermería de la Universidad del Estado de México. Trabajo actualmente en el Hospital Nicolás San Juan en el turno diurno de sábados, domingos y días festivos. Y también doy clases para la Universidad Intercultural del Estado de México en San Felipe del Progreso. Soy docente de horas clase. Acá, ya que es un tema que compromete mucho a nuestras pacientes, es un tema de gran interés para la salud pública. Muchas gracias por la invitación y pues comenzamos con la definición de hemorragia obstétrica. Sabemos que sigue siendo la primer causa de morbimortalidad no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial y en países en vías de desarrollo. Ocurriendo alrededor del 5% de todos los nacimientos nos van a presentar una hemorragia obstétrica y de esas hemorragias obstétricas son aproximadamente entre 140,000 muertes al año, lo que equivale a que una mujer muere por hemorragia obstétrica cada 4 minutos. La mayoría de las muertes se dan dentro de las primeras horas posparto y entonces la de práctica clínica nos hace una clasificación de estas posibles causas o cómo se presentan las hemorragias obstétricas, siendo anteparto o antes del parto, intraparto, que es exactamente durante el parto, o después del parto, que es a lo que nosotros le vamos a tomar mayor énfasis, un tema muy grande. La hemorragia obstétrica está definida por la OMS como una pérdida sanguínea posparto mayor a 500 mililitros y ellos lo consideran en un parto vaginal y mayor a 1000 mililitros en una cesárea, aunque también la práctica de guía clínica nos dice que esos 500 mililitros pueden ser una cesárea. Entonces, una pérdida después de un posparto de 500 a 1000 mililitros de sangre es considerada una hemorragia obstétrica. Si es menos de 500 mililitros, se considera una hemorragia menor. Si sobrepasa esos 1000 mililitros, se considera hemorragia grave o hemorragia severa. ¿Por qué? Porque también va a haber daños de hipoperfusión tisular o cambios hemodinámicos, como son alteraciones a nivel de los signos vitales, frecuencia cardíaca, temperatura y tensión arterial. Entonces, la guía de práctica clínica nos dice que esa pérdida sanguínea para considerarse hemorragia obstétrica tiene que tener su origen obstétrico, es decir, a la hora de atender un parto. Y algunos para que pueda está perdiendo más del 25% de su volumen circulante, lo que nosotros vamos a conocer como volemia, y el hematocrito va a caer por debajo del 10%, en ese momento es la hemorragia obstétrica, porque también ya empieza a haber cambios hemodinámicos que llevan a una pérdida de aproximadamente 150 mililitros por minuto. El Colegio Americano de Ginecobstetricia define a la hemorragia obstétrica como una disminución del 10% del hematocrito en donde hay cambios hemodinámicos manifiestos y estos cambios son a nivel de constancias vitales. Esa hemorragia obstétrica ellos la clasifican como primaria si ocurre dentro de las primeras 24 horas después del parto y el 80% de su factor de incidencia va a ser por atonía uterina. En esta imagen vemos cómo se ha atendido un parto, cómo se está desprendiendo la placenta y cómo está ahí toda esa sangre acumulada que en minutos va a salir para causarnos esa hemorragia obstétrica. La guía de práctica clínica nos define a un choque hipovolémico como un estado de desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, y este es secundario a una pérdida sanguínea. Al inicio se van a activar mecanismos de compensación para lograr evitar que la paciente llegue a un estado de hipoperfusión tisular. Pero si esa pérdida sanguínea no se corrige inmediatamente o en los primeros 5 o 10 minutos, terminará con un estado metabólico anaerobio produciendo ácido láctico que repercutirá más en su salud. Puede llevarla también a una disfunción multiorgánica
y en muchos casos a la muerte. La incidencia, vemos que la OMS nos dice que va a ser entre cada 4 o 10% de los nacimientos cuando se produzca esta. Y en algunos países subdesarrollados, pues va a seguir siendo la primera causa de muerte materna, al igual que en nuestro estado, México, en donde la zona norte ocupa ese primer lugar de incidencia. Factores predisponentes. Tenemos a los factores que son antes del nacimiento, fibromas, miomas, o algo que esté acumulado en el útero y no sea propiamente una gestación. Una hemorragia previa a una gestación durante un parto resolutivo por cesárea o abdominal y presenta una hemorragia, esa paciente es muy probablemente que en su segunda gestación o en su subsecuente gestación vuelva a presentar hemorragia obstétrica. Si la paciente es obesa con un índice de masa corporal por arriba de 30, si la paciente tiene diabetes mellitus y sobre todo si es diabetes mellitus tipo 1 o si es multípara, quiere decir que sí ha tenido más de 3 gestaciones. Propiamente los factores durante el embarazo, preeclampsia. Preeclampsia cuando las cifras de tensión arterial aumentan después de las 20 semanas de gestación, no antes, porque si vemos a una paciente embarazada con cifras de tensión elevadas antes de las 20 semanas, estamos hablando de hipertensión arterial. Polidrapnios, cuando hay mucha acumulación de líquido amniótico en la cavidad uterina y eso no solo va a llevar o va a predisponer a que la mujer sangre, sino va a considerarse algún problema en esto, como puede ser problemas renales. Y una corioamnionitis, que es una infección en la cavidad uterina. Esa infección en la cavidad uterina puede darse por una muerte temprana fetal in útero o una ruptura prematura de membranas que no se trató con antibióticos y entonces puede predisponer esa corioamnionitis o un traumatismo abdominal. No es así como que desconocido que en nuestro país y en nuestro estado todavía haya machismo. Entonces al hospital llegan muchas mujeres embarazadas golpeadas por su pareja. Entonces esos traumatismos abdominales pueden ser un factor desencadenante de hemorragia obstétrica. Y obviamente el embarazo múltiple, como en que tenemos un embarazo gemelar. Entonces estos son algunos factores. Y durante el parto, pues un trabajo de parto precipitado. Un trabajo de parto precipitado quiere decir que no transcurrió como debiera haber sido ese trabajo de parto. La gesta debía de durar 8 o 12 horas ese trabajo de parto y se llevó a cabo en 3 o 4 horas. Que en una multigesta que se tenía que haber llevado ese trabajo de parto en 3 o 4 horas, se convirtió o se llevó a cabo en 30 minutos. Entonces ahí tenemos ese trabajo de parto precipitado, desencadenado por el uso de medicamentos o por el uso de algunas sustancias como las que se utilizan en casa por parte de las mujeres embarazadas. También tenemos que la parte de anestesia o el anestésico que vayan a usar, dado el caso para la resolución del parto, puede también ser un factor para desencadenar hemorragia obstétrica. Y no nada más porque sea parto vaginal, no va a ser así como que paciente candidata a un anestésico. Puede serlo, porque hay muchas mujeres que si tienen mucho dolor, pero tienen las condiciones necesarias para hacer un parto vía vaginal, pues se les pone lo que nosotros conocemos como analgesia obstétrica, que es un bloqueo a nivel de... se me fue la onda. Pero es un bloqueo epidural o subaracnoideo y entonces eso les va a disminuir el dolor a las pacientes y entonces ellas nada más lo único que van a hacer es que con ese anestésico van a poder parir o van a tener su parto de manera vaginal. Y pues ya si es anestesia, entonces pues digo, si es cesárea, pues la anestesia está de por medio. Otra cosa es el tipo de inducción del parto. ¿Qué quiere decir? Si la paciente viene y quiere parto vaginal, ella se va a inducir a su trabajo de parto. Pero si nosotros vemos que tiene condiciones desfavorables para tener un trabajo de parto y le inducimos el trabajo de parto como tal con oxitocina, entonces eso puede hacer que nuestra paciente tenga hemorragia
obstétrica. Y cuando estamos hablando de la inducción del trabajo de parto y que no se va a llevar por vía vaginal, cuando hay una desproporción cefalopélvica y no hemos visto esa parte, o cuando es un producto macrosómico y pues así como que sí te voy a inducir el trabajo de parto, pero me voy a arriesgar a que a la hora de la salida de ese producto me genere una hemorragia obstétrica y el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que esa se puede correlacionar como por ejemplo con un gestacional, que puede ser un traumatismo abdominal, un embarazo múltiple o las anormalidades que tiene como tal la placenta a la hora de insertarse y factores predisponentes después del parto. En antenatales decíamos que fibromas o algo que está en la cavidad uterina y no es una gestación, pues algo que también está en una cavidad uterina y no en la gestación puede ser endometritis, que eso desencadena que el tejido se vaya como que formando en toda la cavidad uterina. Incluso esa endometritis puede dar lo que nosotros conocemos como dismenorrea o menstruaciones dolorosas. Entonces, después del parto puede ser una condición para que la mujer sangre una vez resuelto ese embarazo. Y la retención de coágulos, retención de placenta o retención de partes de la placenta. Las causas. Vamos a ver que son principalmente 4 causas las que nos pueden generar la hemorragia obstétrica y hasta con un 70% o más es por atonía uterina. ¿Qué quiere decir? Que nuestro útero no va a tener el tono suficiente después de que ha salido el producto, entonces este se vuelve flácido y condiciona la salida masiva de sangre. Trauma del canal de parto en un 20%, retención de restos placentarios en un 10% y placenta previa, acretismo placentario o alteraciones de la coagulación en 1%. Y entonces estas 4 causas hacen referencia a lo que los ginecólogos conocen como las 4 T's. Y esas 4 T's pues es tono, tejido, trauma y trombina. Nos regresamos tantito a esta diapositiva y vemos que entonces la atonía uterina es en relación al tono. El trauma del canal del parto va en relación al trauma que yo pueda efectuar en ese momento de la atención del parto, la retención de restos placentarios, que quiere decir que yo estoy dejando algo dentro y que es el trauma. Y la trombina, que son los factores, por decirlo así, genéticos o que la mujer tiene por alguna patología concomitante en el momento de que está embarazada o va transcurriendo durante su gestación. Y aquí lo que vamos a ver es la anatomía de algunas arterias principales que nos pueden desencadenar hemorragia obstétrica. Si bien vemos aquí a la arteria uterina en su parte inferior y en su parte posterior, entonces esta arteria, por su condición que vemos aquí, que es un poquito como que más grande, es la que lleva casi todo el flujo. Entonces, si esa arteria uterina llegara a tener problemas, pues prácticamente nuestra paciente se va a desangrar. Hay que tener mucho cuidado a la hora de atender un parto, porque una de las 4 causas es que esa arteria uterina tenga algún problema. También tenemos a la arteria hipogástrica, que es también un gran vaso localizado alrededor del útero y que nos puede ayudar a que ese sangrado sea masivo. Y a la arteria hipogástrica, que aparte de que se va a conectar con otras partes anatómicas, pues también es considerada un gran vaso y cualquiera de estas 3 arterias pueden hacer que nuestra paciente presente una hemorragia obstétrica. Y esto nos lleva a saber un poquito o a ver un poquito lo que es la fisiología de la contractilidad uterina post-alumbramiento o posparto. Primero, como primer paso, después de que nace ese producto feto y que ahora ya es un neonato, lo que tiene que hacer el útero es ver o los receptores de oxitocina que están en el miometrio y en las mamas que activados. Entonces, una vez que se activan estos receptores de oxitocina, ¿qué es lo que va a pasar? Van a hacer que el calcio extracelular pase por esos canales y salga.
Entonces, si sale nuestro calcio, pues va a haber contracción. Recordemos que es un músculo liso. Entonces, para que ese músculo liso también se pueda contraer, necesitamos que las proteínas que nos ayudan a la contracción muscular, actina y miosina, como que estén activas. ¿Y quién no las va a activar? La ATPasa, que en ese momento va a tener la función de una enzima para que estas dos proteínas pues hagan su función y a final de cuentas nos generen lo que se necesita como tal para la contracción muscular, que es adenosintrifosfato. Entonces, si estos elementos llegan a fallar a la hora del alumbramiento del neonato o de la placenta, pues empieza la hemorragia obstétrica. Y eso nos lleva entonces a ver la fisiopatología que puede ocurrir en ese momento. Las fibras de miometrio se van a contraer y se van a retraer. El miometrio se va a engrosar y su volumen uterino va a disminuir. La placenta se va a separar de la superficie del útero, en donde ese útero ahora va a estar firme y globoso. Los vasos se van a romper y producir sangrado, que es esperado hasta 500 mililitros, como les decía al inicio, en el parto vía vaginal o hasta 1000 en el parto vía cesárea. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues nuestro útero va a comenzar con contracciones en el miometrio para que estos vasos se compriman y entonces se forme un coágulo retroplacentario y no haga que el volumen uterino pues sea aumentado. Pero si algo de esto falla, entonces vamos a tener atonía uterina, que quiere decir que nuestro útero se va a quedar flojo, como decimos en el hospital, o se va a quedar sin tono. Y esto va a condicionar a lo que es la hemorragia obstétrica o a la salida masiva de sangre. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de volumen sanguíneo? Esto es una actividad que hacen los anestesiólogos, pero nosotros como personal de enfermería tenemos que saber o tener una idea de por qué calculan ese volumen de sangre. Y entonces vamos a ver que si tenemos gasas pequeñas, bueno, pequeñas en comparación con lo que vamos a ver aquí, porque tienen que ser de 10 por 10 centímetros, y si estas se encuentran empapadas en su totalidad, entonces estaremos calculando aproximadamente 60 mililitros o 60 centímetros cúbicos de sangre. Si fuera una compresa grande de 30 por 30 centímetros y también está empapada, estaríamos calculando 140 mililitros aproximadamente. Entonces, si ya tenemos gasas y compresas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pesar nuestras gasas en quirófano, en la sala quirúrgica o en la sala de parto. Si esas gasas y esas compresas llegaran a pesar 1 kilo o 1000 gramos, nosotros tenemos que darle la equivalencia a 1000 mililitros de sangre y eso estaríamos cuantificando como sangrado. Y si vemos que el sangrado ya no fue en la sala de quirófano, sino fue en una camilla y esa sábana de la camilla está con abundante sangrado, se van a caer aproximadamente 1000 mililitros. Si este sangrado se cae al piso y hace un diámetro alrededor de 1 metro, entonces este sangrado estará superando los 1500 mililitros y estaremos hablando de una hemorragia severa o una hemorragia obstétrica grave. ¿Por qué? Porque ya superó lo que decíamos al inicio, superó los 1000 mililitros, incluso ha llegado hasta los 1500 mililitros. Entonces, recordemos que es la volemia de sangre circulante en un individuo es aproximadamente de 5 a 6 litros y estos 5 a 6 litros nos van a representar entre el 7 y 8% de su peso corporal. ¿Y qué pasa cuando una mujer se embaraza? Pues tiene que aumentar ese volumen de sangre. ¿Por qué? Porque ese volumen de sangre será necesario para suplir o para llenar las necesidades metabólicas del feto que día a día estará en crecimiento, pero también para compensar la pérdida de sangre durante el embarazo o durante el parto, si se llegara a dar durante el embarazo. Y entonces por eso llega a subirse, algunos autores dicen que 30-40%, la guía de práctica clínica nos dice que es un promedio de 40% entre 1600 o 2000 mililitros.
Entonces, ¿qué va a pasar en el embarazo? Anatómicamente, el útero va a cambiar de un órgano no gestante de 30 a 60 gramos a un órgano de 700 hasta 1000 gramos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el útero? Aparte de que se va a hipertrofiar e hiperplasear, es decir, va a tener un crecimiento excesivo, también su tejido muscular va a tener alguna alteración. Pero para eso, entonces, nuestra volemia circulante, pues nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo va a ir nutriendo de acuerdo a sus necesidades que va requiriendo y por eso va a aumentar ese flujo de sangre, para que la hipertrofia no se vea así como que alterando lo que sería el estado hemodinámico de la paciente. Entonces, esa volemia también le va a permitir a la paciente que si ya está gestando o está embarazada, sea aproximadamente, bueno, más bien, aquí, si no estamos embarazadas nosotras como mujeres, el flujo que va a circular en nuestro útero, en esas arterias hipogástricas y ováricas, va a ser de 500 mililitros por minuto. Una vez que es pero se vuelve grávido, estos 50 mililitros tienen que aumentar. ¿Para qué? Pues para poder suplir toda la necesidad de los nutrientes en ese momento. Entonces, para la semana 28 de gestación, esos 50 mililitros pues ya aumentaron hasta 200 mililitros por minuto y al final del embarazo pues ya van a ser 500 mililitros por minuto. Es decir, esto se ha incrementado 10 veces y de aquí la importancia de que si no se resuelve una hemorragia obstétrica en menos de 5 minutos, pues podemos tener como desenlace final una muerte obstétrica. ¿Y cuál es nuestra realidad? Que es por el que estamos dándoles a ustedes esta plática. Nuestra realidad es que la atención obstétrica se ve retrasada no solamente en un segundo nivel, también en un primer nivel, incluso hasta un tercer nivel. ¿Por qué? Porque no podemos reconocer esos signos y síntomas de una hemorragia obstétrica. No sabemos qué hacer en ese momento, en el entorno de la urgencia como tal, y podemos tener un acceso inoportuno o una atención adecuada. Y entonces, nosotros al desconocer esas estrategias diagnósticas y terapéuticas, pues ¿qué estamos haciendo? Aumentando el riesgo en esa mujer embarazada. Entonces, esta realidad no nada más es de un hospital de segundo nivel, también de un CEAP o les digo, hasta de un tercer nivel, pero gracias a que se ha implementado ahora bueno, ahorita vemos lo que sigue, ¿qué va a pasar también? La resistencia al manejo activo del tercer periodo de parto. Muchas veces así como que no nos apegamos a este manejo activo del tercer periodo del parto. Y entonces aquí viene la importancia. La importancia o la sobrevida de una paciente de un 0 a un 100% y derivada en minutos. Si yo no actúo en los 10 primeros minutos, ¿qué va a pasar? Pues esa paciente va a ir cada vez perdiendo menos posibilidades de sobrevivir. Entonces yo tengo que actuar en estos primeros minutos, que les gustan 3, 4 minutos aproximadamente, serían aquí en mi gráfica, y entonces para que nosotros tengamos esas posibilidades de supervivencia tan elevadas, pues desde hace aproximadamente 15, 18 años se creó lo que se conoce como código Mater. ¿Y qué es el código Mater? Pues el código Mater fue una respuesta a esta pirámide de la muerte materna como se conocía antes. ¿Y por qué una pirámide de muerte materna? Porque la mujer podía morir hasta 70% por una hemorragia obstétrica. ¿Por qué? Porque no teníamos un tratamiento multidisciplinario. Sí atendíamos como tal una urgencia médico-quirúrgica, pero la atendía solamente el gineco-obstetra y si tenía residente o tenía médico quirúrgico, pues entre ellos la podían solventar. Ahora, después de que se ha creado el código Mater, tenemos que tener a un equipo multidisciplinario para que ese 70% se revierta y cada vez sean menos las mujeres que mueren por una hemorragia obstétrica. ¿Qué otra cosa pasaba con esa pirámide de la muerte?
pues no podíamos hacer una identificación de la complicación. ¿Por qué? Porque no éramos hospitales resolutivos, no sabíamos qué hacer. Tampoco podemos detectar si las mujeres embarazadas tenían otra patología concomitante o una enfermedad anexa a la gestación, no sé, una cardiopatía, una insuficiencia renal o alguna otra patología. Y entonces el tratamiento específico era nada más para el embarazo y dejaban de lado estas patologías. Pero dejaban descubierta la parte de la gestación. Y nos llevaba también a saber que en esa pirámide de la muerte el control prenatal pues no era así como que muy estandarizado. Entonces sí se hacían análisis clínicos de laboratorio y ultrasonido, pero solamente para el 5% de las personas embarazadas. Y la consejería y asesoramiento que tiene que ser desde antes de la gestación, pues solo 5% de nuestras pacientes embarazadas podían tener este servicio de planificación familiar. Entonces, les digo que son más o menos 15 años o 10 años que tiene como en boga esta palabrita código Mater. ¿Y para qué nos sirve o qué significa el código Mater? Pues el código Mater es que se active un timbre en los hospitales o en las unidades de atención de salud en donde tenga que acudir un equipo multidisciplinario para ver a esa mujer embarazada. Y ese equipo multidisciplinario va desde la persona de archivo, rayos X, trabajo social, un ginecólogo que está a cargo del código Mater, un anestesiólogo. Si no hay un anestesiólogo, acude a ese llamado un médico internista. Si no está un médico internista, puede acudir el urgenciólogo. Si no hay un urgenciólogo, puede empezar o acudir el cirujano. Si tenemos a todos, pues qué mejor. Si tenemos, por ejemplo, alguien que sea de terapia intensiva, que se me fue el nombre en este momento, pues puede acudir. ¿Por qué? Porque entre todos formamos ese equipo multidisciplinario para que esa mujer pueda tener más posibilidades de vivir. Entonces, en este equipo multidisciplinario también entra enfermería. ¿Y por qué también entra enfermería? Porque al activar ese código Mater también se activa un equipo de respuesta inmediata obstétrica, conocido como ERIO. Y este código ERIO o código Mater, ¿de qué está compuesto? Aparte de todo este equipo multidisciplinario, de 4 enfermeras. De 4 enfermeras que van a hacer funciones vitales, funciones asistenciales, administrativas, para que esa mujer tenga más esperanzas de sobrevida, para que esa hemorragia obstétrica no presente en ella esos cambios hemodinámicos que dice la guía de práctica clínica. Entonces, pues, incluso hasta el camillero va. Entonces, es un equipo multidisciplinario, porque prácticamente se despliega de cada uno de los servicios que integren la unidad médica o el hospital su granito de arena para que esa mujer tenga las mejores condiciones favorables para su atención. Entonces, cuando se activa un código Mater, pues esa paciente está en las mejores manos. ¿Por qué? Pues porque se le va a brindar una atención inmediata. Previo a que o más bien, después de que se ha activado ese código Mater y nosotros tenemos pacientes en espera, hay una guía de práctica clínica que dice, debes de clasificar a tus pacientes con un triage y se clasifican con colores rojo, amarillo y verde. Pero también dentro de los places de enfermería, el place que le corresponde a la hemorragia obstétrica como tal nos dice, clasifica a tus pacientes de acuerdo a la atención que les tienes que dar. Y cuando clasificamos a una paciente como código rojo, entonces estamos activando ese código Mater y ese equipo de respuesta inmediata o ese código ERIO. Entonces, la paciente, les decía, tiene que atenderse de manera inmediata. Pero yo tengo más pacientes en espera, pero ya están clasificadas con otros colores. Si yo la clasifico con código amarillo, dice que también necesita que yo la valore casi de manera inmediata, pero puede esperarme hasta 20 minutos en lo que se atiende nuestro código rojo o nuestro código Mater.
Y si la paciente fue catalogada o clasificada como código verde, ella puede esperar hasta 2 horas como máximo para que se le dé la atención. Entonces, ¿qué pasaba antes de que este código rojo, este código mater o este código aéreo se activaran? Pues yo le daba preferencia a la paciente que estaba valorando en ese momento y entonces las verdes ocupaban el lugar de los códigos rojos. Yo daba mi consulta de manera normal o los ginecos daban su consulta de manera normal y el código rojo siempre era el que tenía que esperar. ¿Por qué? Porque aparte era una paciente que iba llegando, no estaba formada y pues las inconformidades que se presentan en ese momento, no te toca esperar. Pero no, con esta implementación del código mater se clasifica ahora a la paciente por colores rojo, amarillo y verde y de aquí se genera la atención. Y entonces, pues, ¿qué cabe mencionar de esto? Que enfermería sigue teniendo un gran papel. ¿Por qué? Porque nosotros podemos simplemente con ver a la paciente cómo viene, clasificarla de acuerdo a uno de esos colores. La guía de práctica clínica nos dice que la prevención o la reducción de la incidencia de la hemorragia obstétrica postparto pues tiene que ver con el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto. Y entonces esto es cuando estamos en una sala de expulsión y le vamos a ayudar a nuestros compañeros médicos a atender a esa paciente que está en trabajo de parto o está pariendo a su bebé. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Pinzamiento tardío del cordón. Si esto no se llegara a llevar a cabo, pues también es un factor predisponente. ¿Para qué? Para hemorragia obstétrica. Antes de que hablemos de lo que tanto nos han enseñado, incluso en nuestras clases o cuando vamos a un servicio, a consulta, hospital amigo del niño y de la niña. ¿Por qué la gente no quiere ir a un hospital? ¿Por qué? Porque no se le da una atención individualizada, porque me atienden muy rápido. Entonces, esto está cambiando, ese paradigma está cambiando en los hospitales y ahora con este pinzamiento tardío del cordón umbilical, lo que se pretende es un parto amigable. Entonces, nace nuestro neonato, se pone en el abdomen de la mamá y se da tiempo para que ese cordón deje de latir. Y aquí estamos llevando a cabo uno de los puntos que nos dice manejo activo de la tercera etapa del parto. Después de que ya hicimos ese pinzamiento o corte del cordón umbilical, viene lo que se denomina tracción controlada del cordón umbilical. ¿Qué tiene que saber la persona que está atendiendo un parto? Que yo tengo hasta 30 minutos para esperarme a que salga esa placenta. Muchas veces, y antes sobre todo de que se instalara este código mater, lo que se hacía, se ponía una pinza sobre el cordón umbilical y se empezaba a jalar, y ahí estaban los ginecos, los médicos que atendían a un parto, jalando ese cordón umbilical. Y entonces esas tracciones de cordón umbilical, pues muchas veces nos llevaban a una inversión uterina, y una inversión uterina nos puede desencadenar una hemorragia obstétrica. Entonces, ahora ya no, ahora esta tracción es más suave, es más espaciada, se espera un poquito más la persona que está atendiendo el parto. ¿Por qué? Porque ahora tienen que esperarse esos 30 minutos para decir mi placenta se quedó o salió. Y también lo que se está usando mucho es la administración profiláctica de uterotónicos. Y esto es que una vez que se expulsa el hombro anterior del producto, del feto o del neonato, puede inyectar oxitocina o carbetocina, una de las dos, porque las dos tienen las mismas funciones y entonces una inhibiría a la otra. Son análogos, no se pueden usar a las dos. Se llegan a usar, sí, pero hay características que hay que tomar en cuenta. ¿Y eso a quién le toca? Pues al personal de enfermería. Entonces, ¿cómo se pone o cómo se administra esta profilaxis de oxitocina? Una vez que yo estoy atenta a la atención del parto y veo que ya salió mi hombro anterior, yo le puedo inyectar 10 unidades de oxitocina intramuscular a esa mujer. ¿Y cómo va a ser intramuscular? No va a ser en el glúteo, va a ser en el muslo.
Hay un programa de Estados Unidos que se llama ALFO y que tiene que ver con la Academia Americana de Ginecobstetricia, que nos dice, tú puedes usar hasta 40 unidades de oxitocina en la atención de un parto y no vas a causar hemorragia obstétrica, al contrario, vas a ayudar a que ese útero vuelva a su posición normal. Entonces, ahorita se está tomando como que en cuenta, pero es un protocolo, yo quiero suponer que de algunos hospitales privados como tal, ISEM o la guía de práctica clínica no lo maneja, que esta oxitocina, en lugar de ser 10 unidades de manera intramuscular, pueden ser 5 unidades de manera intravenosa. Lo único que nosotros debemos recordar como personal de enfermería es que la oxitocina sí se puede administrar de manera intravenosa, pero tenemos que diluirla un poquito y que no la tenemos que pasar así como que en bolo. Tenemos que esperarnos mínimo 30 segundos para que pueda pasar esa oxitocina. Y entonces seguimos viendo causas y causas de que nos pueden desencadenar una hemorragia obstétrica. Una hipotonía uterina. Una hipotonía uterina quiere decirnos que ese útero se quedó relajado, o sea, no se pudo contraer después de que se expulsó el producto y la placenta. ¿Que puede haber desgarros en el canal del parto? Sí, porque tal vez mi producto es macrosómico, pesa más de 4 kilos, hay una ligera desproporción cefalopélvica entre el canal del parto y el producto y eso puede hacer que se desgarre mi canal del parto. Yo he visto desgarros hasta de tercer grado en donde no nada más se desgarra lo que es el canal del parto, se van desgarros perianales, que quiere decir que se van casi hasta el ano. Y entonces, pues esos desgarros hacen que la paciente se desangre literalmente. Inserción anormal de la placenta, cuando es una placenta que no está insertada en donde debe ser, en la parte media, sino se puede insertar en la parte muy baja o muy pegada a lo que es el cuello del útero, y entonces estas inserciones pueden desencadenar esas hemorragias obstétricas. Y la inversión uterina, que yo les decía que a veces tiene que ver con esas tracciones mal hechas del cordón umbilical, que jalamos y jalamos tanto ese cordón umbilical a la hora de que queremos extraer la placenta, que no nada más vamos a extraer a la placenta, también nos vamos a traer al útero. Y llegamos así como que a un protocolo, hay muchos protocolos de cómo manejar una hemorragia obstétrica. Y aquí son funciones de enfermería básicamente, entonces hay que poner mucha atención. Yo debo de tener una vía aérea permeable. Entonces, desde que se creó ese código Mater, se nos ha dicho a nosotros, personal de enfermería, canalízame a una paciente pero con una vía periférica gruesa. ¿Qué quiere decir? Que tengo que canalizar a mi paciente de preferencia con un catéter venoso número 16, número 14. Si no llego a tener, pues ya con el 18, pero es muy arriesgado porque no voy a poder darle ese manejo adecuado a mi paciente si llegara a estar en esta situación de hemorragia obstétrica. ¿Qué más debo de prever para un evento así? Que debo de tener disponible oxígeno, debo de tener disponible puntas nasales, debo de tener disponibles mascarillas de oxígeno. Debo de tener material disponible para canalizar en ese momento una doble vía también con un catéter grueso, 16 o 14, y la instalación de una sonda Foley. Nos dicen que en promedio debe de ser de 16 French. ¿Por qué? Porque ahí voy a ver el control de líquidos para ver la respuesta hemodinámica de mi paciente. Si no tengo, por carencias de todas las unidades de salud, llámese ICENIN, llámese ISEM, llámese ISTE, pues puede ser del calibre que yo quiera, pero no menor a 14. Si tengo 16, pues puedo usar una 14. ¿Qué otra cosa se debe de hacer en ese momento en que está la hemorragia obstétrica? Tomar laboratorios. Laboratorios para que mi paciente tenga una biometría o más tiempos de prototrombina, tromboplastina parcial y cruce sanguíneo. ¿Qué quiere decir aquí? Que el personal de enfermería, a la hora de que está canalizando la segunda vía, debe de tener acceso a tubos para poder tomar muestras para que esa paciente, lo principal que va a necesitar, si sigue, pues van a ser componentes sanguíneos. Entonces se haga lo más rápido posible. ¿Y a qué tubitos
nos referimos con esto de biometría hemática y tiempos y cruz. La biometría hemática va a ser un tubo rojo, para los tiempos va a ser un tubo azul, el cruz un tubo morado. Entonces tenemos que llenar 3 tubos, un rojo, un azul y un morado. Después de que ya tenemos esos tubos, ya tenemos una doble vía, ¿qué vamos a empezar? A reponer volumen. ¿Para qué? Para que esa pastilla no nos vaya a caer en un choque hipovolémico. Y esa reposición volumétrica pues tiene que ser en carga. Por eso la doble vía que sea de un catéter de 16 French. Y después de esto, pues ya el tratamiento es etiológico, es decir, cómo se vaya poniendo la urgencia en ese momento. Hay un protocolo de manejo que dice que la pérdida sanguínea en mililitros está clasificada de acuerdo a los grados en el choque hipovolémico que podemos tener, un grado 1 o un grado 2 o un grado 3 o un grado 4. Una pérdida sanguínea en un choque hipovolémico grado 1, la paciente nos puede sangrar hasta 750 mililitros. En un grado 2 de 750 hasta 1500 mililitros. En un grado 3 de 1500 hasta 2000 mililitros o en el grado 4 más de 2000 mililitros. Si hay casos, entonces sí podemos esperar que nuestra paciente nos haga un grado 4 de choque hipovolémico. ¿Qué datos o qué manifestaciones clínicas nos va a ir dando esa paciente que está cayendo en cualquiera de estos grados o tipos de choque hipovolémico? Va a tener una pérdida desde un 15% hasta más del 40%. La frecuencia cardíaca en un grado 1 va a disminuir o va a ser menor a 100, pero después del grado 2 va a empezar a aumentar, entonces nuestra paciente va a estar taquicárdica. La presión arterial en un grado 1 y en un grado 2 va a estar normal, no va a tener alteraciones, pero ya si empieza a acercarse al grado 3 o al grado 4, la presión arterial empieza a disminuir. La presión del pulso, es decir, cómo siento yo mi pulso a la hora de estarlo tocando. En un grado 1 va a estar normal. En un grado 2, 3 y 4 empieza a disminuir, por eso yo no puedo sentir esos pulsos periféricos. Frecuencia respiratoria de 14 a 20 en un grado 1, de 20 hasta 30 en un grado 2 y hasta más de 35 si llega a un choque grado 4. La diuresis la tenemos que medir en mililitros por hora. En el grado 1 todavía va a estar por encima de 30 mililitros por hora, pero a partir del grado 2 empiezan a disminuir esos volúmenes urinarios hasta caer en lo que sería una anuria, es decir, que nuestra paciente no orine nada. En el sistema nervioso central, ¿qué vamos a observar? Que en el grado 1 nuestra paciente va a estar con una leve ansiedad y esa ansiedad cada vez se va a ir haciendo más hasta que llegue a una confusión, letargo, inconsciencia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la reposición de líquidos, cristaloides y coloides, cristaloides, coloides y sangre, o cristaloides, coloides y sangre de manera urgente. Aquí la sangre se puede usar sin cruzar, lo que esté disponible en el banco de sangre en ese momento. Y por último, la temperatura. En un grado 1 va a estar todavía nuestra paciente con una temperatura normal, en un grado 2 también, pero a partir del grado 3 hay tendencia a la hipotermia hasta que esté completamente hipotérmica. Y este protocolo de manejo, si ven, dice, yo diría, pues sí, no me toca hacerlo. Claro que nos toca hacerlo. Y aquí tiene gran implicación las actividades que desempeñamos nosotros como personal de enfermería. ¿Cómo me voy a dar cuenta de una pérdida sanguínea? Pues viendo cómo está sangrando. El médico lo tiene que cuantificar, sí, pero yo tengo que ver o apoyar que ese volumen que él está diciendo que se está perdiendo, si ya sé cuánto equivale una gasa, una compresa o el charquito que se está haciendo, pues ver que vaya como que clasificándose en cualquiera de estos choques hipovolémicos. Y aquí, muy importante, frecuencia, presión arterial, respiración y diuresis. Para eso colocamos una sonda
¿Por qué? Porque esas son nuestras funciones esenciales, que lo primero que tenemos que monitorizar que son nuestros signos vitales, nuestro control de líquidos, ver si nuestra paciente está o no está orinando, ver si nuestra paciente está consciente o no está consciente y empezar con la restitución de líquidos. Los médicos me van a decir qué poner, yo tengo que saber qué es lo que estoy poniendo. Cuando estamos manejando a pacientes con choque hipovolémico grado 1 y grado 2, se pueden poner a temperatura ambiente las soluciones. Pero si ya es un grado 3 o un grado 4, de preferencia tienen que estar como que un poquito tibias. Pero si nuestra unidad hospitalaria no cuenta con los recursos para poderlas entibiar, pues como es las soluciones en ese momento. El fin o el objetivo es que nuestra paciente no siga perdiendo más sangre y no tenga más problemas, sobre todo a nivel hemodinámico. Y pues otra actividad o otra función de enfermería, estar viendo que la temperatura. Entonces, básicamente con que nosotros hagamos nuestras, estamos viendo y estamos ayudando en el protocolo de manejo